Muchas gracias. Agradezco la invitación y poder tener la oportunidad de compartir esta presentación con ustedes. Se nos propuso que hiciéramos un informe sobre el impacto que no, porque acabo de pasar lista por acá. Es economía. Sí. las operaciones de repos y la viabilidad de emitir más repos para los portafolios actualmente administrados por las FPs. Continuemos, por favor, continuemos. Voy a hacer una introducción de qué nos limita. El artículo 84 de la Constitución establece que el fin del Banco Central es la estabilidad monetaria. Y ha cumplido ese objetivo del Banco Central, creemos, con bastante éxito, como veremos un momento, y gracias en gran medida a su reputación y a la credibilidad que ello ganando en el tiempo. Si vemos el siguiente gráfico ampliado, la inflación en lo que va del siglo es la más baja de América Latina junto a El Salvador y Panamá. Estos dos países, Salvador y Panamá, usan el dólar como moneda. Y con el Perú, los tres tenemos una inflación del 2%. Ecuador, que también usa el dólar como moneda, ha tenido una inflación que es el doble de la peruana. Simplemente para comparar con países desarrollados, el año pasado y este año probablemente la inflación de Estados Unidos va a ser mayor que la del Perú. Y esto es importante porque gracias a esta inflación baja ya no tenemos lo que ocurrió en el pasado, que simplemente el aumento de precios hacía que se desvalorizara los sueldos que ganábamos, los ahorros que teníamos, etc. O sea, la contracción del ingreso de las familias no era porque se le bajaran los sueldos, era porque sencillamente la inflación se comía a estos. Continuemos. Ahora, no solo hemos tenido una inflación más baja, sino hemos podido ser muy agresivos en política monetaria en este periodo más reciente. Hace 15 años hubiera sido inimaginable que el Banco Central hubiera podido bajar la tasa a los niveles que lo hemos hecho. Tan pronto se anunció el confinamiento, el 15 de marzo bajamos la tasa de interés en 1% y al prolongarse el confinamiento, después de 15 días, la bajamos a 0.25%. Esa de lejos era la tasa más baja en mercados emergentes. Actualmente, ya meses después, Polonia y República Checa nos han igualado, pero vale la pena señalar que esta tasa 0.25 es la tasa que tiene Canadá, es la tasa de Estados Unidos la tasa que tiene entre 0 y 0.25. O sea, es una tasa que están teniendo países que tienen una moneda que es de reserva. Es decir, que se usa en reservas internacionales. El Perú, claramente el sol, no es una moneda de reserva. Y esto es bien importante. Antes, si bajábamos la tasa de interés, el tipo de cambio se disparaba, la inflación aumentaba y sencillamente era imposible aplicar políticas monetarias expansivas que ayudaran a combatir la recesión. Miren ustedes, incluso países de Sudamérica, que les es imposible bajar la tasa de interés ahora, sencillamente porque cualquier descenso de tasa de interés haría que el tipo de cambio se dispare y que la inflación suba. Incluso la semana pasada, dos países, por temor a salir de capitales, Turquía y Hungría, han tenido que subir su tasa de interés. Continuemos, por favor. Y no solo eso, sino hemos inyectado liquidez masivamente. Para salir de la recesión hay dos palancas en corto plazo. Una es la palanca monetaria, que le estamos empleando a fondo, y la otra es la palanca fiscal. En la palanca monetaria estamos teniendo en este momento una expansión de la liquidez semejante a la de Estados Unidos. Estados Unidos ha puesto toda la carne al asador y está teniendo una política sumamente expansiva en términos monetarios. Si comparamos con otros países, pongamos Chile, su expansión de la liquidez es la tercera parte, la que tiene el Perú. En crédito, en momentos en que más bien las instituciones financieras tienen temor a prestar, el crédito está creciendo, de los países serios, el que más crece en el mundo junto a China.
Nuestro crédito crece 14,4%, el de China 14,2%. O sea, es una política sumamente expansiva y lo hemos podido hacer por la confianza que todavía hay en el Banco Central y la credibilidad en general de la política macroeconómica. Si continuamos, por favor. Si vamos al tipo de cambio, podemos ver que en lo que va del año, si bien nos hemos depreciado, nuestra depreciación ha sido un poco más de 8%, 8,3%. México se ha depreciado 14,5%, Colombia 17,7%, Brasil 40,4%. Y lo que quisiera destacar, inclusive, es que nuestro tipo de cambio es muy similar al que teníamos a comienzo de siglo. Actualmente, en este momento, el tipo de cambio es 2% mayor al que teníamos hace 20 años. El de Brasil ha subido 170%, el de Colombia 70%, el de México 120%, el de Chile 40%, y Argentina, ni hablar. Su tipo de cambio libre ha subido más de 8.000%, y el tipo de cambio libre ha subido 170 veces. Es decir, incluso en estos 20 años, no solo esta política expansiva no se ha ido al tipo de cambio, sino mantenemos básicamente el mismo tipo de cambio de hace 20 años. Continuemos. Y a pesar de la fuerte recesión, esperan una recuperación rápida el próximo año. En este siglo hemos crecido 4,9, que es el doble promedio latinoamericano, mucho más que los países vecinos, e incluso con esta caída grave y la recuperación que esperamos el próximo año, en el siglo habríamos crecido 138%, incluyendo la caída, como digo. Mucho más que los países que nos siguen. Chile habría crecido solo 207, 207 Colombia, perdón, Chile 199, etcétera, etcétera. Es decir, el comportamiento, lo que nos ha ido por manejo prudente de las cuentas de la macroeconomía, ha sido exitoso a pesar de las críticas que pudiera haber. Y estoy hablando sobre la macro. Otros aspectos sí creo que el manejo ha sido bastante malo. Continuemos, por favor. Acá estoy ilustrando, dado que la mayor bancada es la de Acción Popular, he comparado realmente cuánto nos tardó recuperarnos del nivel de ingreso que teníamos en 1967. Recién recuperamos ese ingreso en 2003, 36 años después. O sea, en 36 años el ingreso creció cero, nada. Si hubiéramos crecido a la tasa que hemos crecido en este siglo, nuestro ingreso sería superior al de España o al de Italia. Es decir, si en esos 36 años, en vez de crecer cero, nuestro ingreso per cápita hubiera crecido 3,8, como ha sido el crecimiento hasta el 2019 en este siglo, superaríamos España e Italia. Y siente para ligarlo con lo que comentaba antes, el primer gobierno de Belaúnde, del presidente Belaúnde, el crecimiento fue muy fuerte, el 6,3, el 6,4, el 6,5 y 6,6. El 6,7, casi a fines de año, hubo una devaluación que llevó a que la economía se contrajera el 6,8. Cuando los funcionarios del Banco Central visitaron al presidente de Belaúnde, después a devaluación el 6,7, le dijeron, se ha devaluado un poco más para dejar un techo. Y el presidente Belaúnde, con su olfato político, le respondió, no me hablen de techo, háblenme de piso porque me hundo. Y efectivamente hubo el golpe de Estado el año siguiente. Y después todas las consecuencias que sabemos 70s, 80s, en que realmente nuestra recuperación fue bastante pobre. Continuemos, por favor. Estamos esperando que luego de la caída del confinamiento, no ha sido política económica, ha sido política sanitaria. En los índices que se tienen, y hay muchos que se han estado publicando, nosotros publicamos el Universidad de Oxford, hemos tenido la cuarentena, el confinamiento más rígido del mundo. Solo India se nos aproximaba. Eso ha dado esta caída de más de 30% el segundo trimestre, que solo se compara con la de la India, que ha sido casi 25%. Por la recuperación ya se está dando,
Para esta recuperación a corto plazo, repito, hay básicamente dos instrumentos. El monetario, que funciona, pero funciona con mucha lentitud si no está acompañado el fiscal, que veremos luego. Y estamos esperando que se vaya recuperando, pero todavía no alcancemos el nivel que teníamos antes de la pandemia, sino hasta el 2022, probablemente a fines del segundo trimestre del 2022. Continuemos. Y acá me refiero a lo fiscal. En los estudios que tiene el Banco Central, el impulso más fuerte a reactivación es inversión pública. No son transferencias, no son contratación de gente, es inversión pública. El impacto sobre la economía es casi el doble que el de transferencias. Y hemos visto, incluso después del confinamiento, en julio la inversión pública ha caído 43%, en agosto 25%, y en septiembre ha sido cayendo, si bien mucho menos. Esperamos ahora que en octubre y los siguientes meses ya hay una recuperación. Para octubre esperamos 6.1 de crecimiento. En este momento, esta semana, se vienen realizando las reuniones anuales del Fondo Monetario y el Banco Mundial. La semana pasada, con ocasión de esta reunión, el Fondo Monetario ha publicado una de sus publicaciones estrellas, que se llama el Monitor Fiscal, y el cálculo que le sale del impacto de inversión pública es 2.7 veces. O sea, lo más fuerte, si queremos reactivar, es inversión pública. Y eso sí tiene que acelerarse. Acompañado de política monetaria, ciertamente, pero es difícil que podamos ser más expansivos. Como dije, en liquidez estamos al nivel de Estados Unidos, en crédito al nivel de China. Continuamos, por favor. La vez anterior que hubo el retiro del 25% acotado de las FPs, intervinimos con unos repos para evitar desequilibrios graves en el mercado. Y acá he puesto el caso de bonos, pero imagínense ustedes una situación en que el gobierno diga, dentro de 3 semanas voy a vender 5.000 millones de dólares de mi fondo de estabilización. ¿Qué cosa harían los que tienen dólares hoy? Lo buscarían vender para asegurarse el mejor precio posible antes que el gobierno venda sus tenencias y el precio del dólar se derrumbe. Algo parecido, y si se derrumbe el precio del dólar, el gobierno va a obtener menos. Igual pasaba con pensionistas. Si se derrumba el precio del bono, iban a obtener mucho menos por el fondo que iban a retirar, porque el fondo caía y el 25% que retiran iba a ser bastante menor. No solo eso, al vender bonos, anunciar la venta masiva de bonos, la gente se adelanta, vende bonos, eso es como subir la tasa de interés. Imagínense que tenía un bono que valía 100 soles y paga 10%, 10 soles. Si el precio del bono cae a la mitad, 50 soles, los 10 soles que pagan ahora son 20% de 50. La tasa de interés sube. Pues no solo eso, 54% de los bonos los tienen extranjeros. Los extranjeros, al vender su bono en soles, ya no les interesa quedarse en soles, quieren dólares. Si hubiera ido al tipo de cambio, hubiera disparado la inflación, hubiera anulado cualquier posibilidad de tener política monetaria expansiva. Felizmente actuamos y evitamos eso con los repos. Y creo que ha sido bastante importante. Permitió que el valor de los fondos que retiraran se mantuviera, es más, incluso mejoró algo, y que los pensionistas no se vieran afectados porque su fondo perdía valor. Continuemos. Esta operación era muy sencilla. El Banco Central solo compra papeles de primera calidad. No se compró a las FPs, se compró a los fondos de pensiones. O sea, no está registrado en los balances de las FPs esta operación, porque no es una operación con la FP, es una operación con el fondo de pensiones. La tasa de interés se le cobra al fondo de pensiones, porque estamos comprándole al fondo de pensiones, no a la FP, que no es dueña del bono del tesoro, sino el fondo de pensiones es el dueño del fondo de tesoro, temporalmente un papel del gobierno con el compromiso que lo recompre a los 3 meses. En total,
le prestamos a los fondos de pensiones bajo este mecanismo de compra temporal 4.880 millones de soles. Ya prácticamente todo ha sido cancelado. La mayor parte incluso se canceló antes de los 3 meses. Vigentes solo hay 5 millones que vencen el 14 de octubre. O sea, ya nada. Pero eso se pudo hacer porque los extranjeros tuvieron confianza, todavía ingresaron capitales. Como puede verse allí, los no residentes, o sea, los extranjeros, compraron 5.000 millones, que fueron los que vendieron las FPs. Y de esa forma se obtuvo la liquidez para que pudiera recomprar el bono del Tesoro que habían vendido temporalmente al Banco Central y por eso ya no debe nada. El Banco Central emite típicamente contra dólares papeles mismos, el Banco Central, o bonos, papeles de la más alta calidad. Hubo alguna pregunta, creo un debate anterior, sobre de quién son los soles. Los soles son de quien los tiene. Cuando están en la bóveda, son un papel. En la contabilidad están registrados como papel. Recién cuando salen, se convierten en billete. Entregamos un billete a cambio de dólares, un billete a cambio de bono de tesoro, un billete a cambio de papel del Banco Central. Y ahí el que tiene los soles es el que tuvo los dólares que ahora pasó a ser del Banco Central, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y por qué hacemos esto? Precisamente para que haya credibilidad y confianza. Si no hubiera confianza en que solo compramos activos de la más alta calidad, no podríamos tener inflación baja, no podríamos tener realmente este paquete enorme de inyección de liquidez que no afectó la inflación ni el tipo de cambio, al menos hasta ahora. Continuemos, por favor. Y es una cosa que muchas veces no se entiende. Eventos que se suben uno tras otro a veces parecen no tener consecuencias. Incluso ahí cito a un economista que decía, en economía la cosa demora mucho más de lo que uno espera en ocurrir. O sea, una crisis, a pesar que hay advertencias, no se produce inmediatamente, pero cuando se produce avanza mucho más rápido de lo que uno espera. Y acá no quiero criticar a nadie. Había un presidente de Sudamérica, los países más prósperos, que decía que no le hacía caso a los consejos de sus economistas, porque siempre le decían que no se podía tanto, que había límites, etc. Y dijo, la verdad me he dado cuenta que la economía es más elástica. El problema tomó más tiempo, pero después ese país, que era uno más próspero de la región, se ha convertido en uno de los más pobres. No es el país para evitar conflictos diplomáticos. Y las operaciones de repo, los bancos no eliminan que hay una venta masiva. O sea, dependemos de la confianza de fuera, dependemos que los que lo tienen, repito, son 55% extranjeros, sigan confiando. Es decir, si ellos no compran lo que las AFPs venden, estamos en un escenario bastante complicado. Y un punto también que debo señalar es que usualmente se siente más confiado los de fuera en comprar bonos si hay una base local que también compra bonos. Si solo ellos fueran los que tienen bonos, se siente menos confiado de invertir en papeles del Tesoro en soles. Y dense cuenta, el deuda en soles. Hace simplemente 20 años era inconcebible que Perú pudiera tener deuda en soles. Ahora tiene deuda en soles hasta 40 años a tasas bajas, porque hay confianza y credibilidad en que el manejo macroeconómico va a ser responsable a futuro. Continúo, por favor, creo haber explicado lo básico de acá. Continuemos. Estamos en un escenario en que el gobierno va a tener que tener déficits fiscales altos. Estamos estimando nosotros que el déficit va a ser 9,2%, el gobierno estima una cantidad algo mayor inclusive, el próximo año nosotros estimamos 5,1%, el gobierno estima 6%. Lo cierto es que por este año y varios más, el gobierno va a tener que financiarse fuera. Y va a depender realmente de la percepción que tengan quienes compran los bonos
que hasta ahora son básicamente extranjeros, de la fortaleza macroeconómica del país. Y como pueden ver en este gráfico, los no es casi 54, han puesto 53, y los no residentes tienen 54, las FP tienen 19, los bancos 18, seguros 6% y otros 4%. Los bancos compran básicamente los bonos de más corto plazo. Lo de largo plazo no quieren comprarlo porque tienen que registrar cualquier movimiento de precios. La superintendencia les obliga a que estén en una provisión de riesgo de mercado. Es decir, que el bono de largo plazo pierda valor. ¿Cuándo pierde valor? Cuando sube la tasa de interés, lo que comentaba antes. Entonces, el mercado para bonos de largo plazo realmente es un poco seguros, básicamente extranjeros y AFPs. Y creo que es importante, incluso un punto a mencionar, ha pasado no solo en Perú, en Chile, en Colombia, tal vez por lo que se sienten más cómodos también los extranjeros cuando compran, es que las FPs han tenido un rol estabilizador. En Chile, en Colombia, en Perú, cuando el precio del bono ha caído, porque extranjeros han estado vendiendo, usuarios de las FPs han traído plata fuera y han comprado esos bonos a precio barato. Y cuando nuevamente se ha recuperado el precio del bono, los han vendido a los extranjeros y de esa forma han ganado plata. De esa forma, las FP tuvieron un rol estabilizador. No solo evitaron que el precio del bono cayera tanto, sino además, al traer dólares de fuera para comprarlos, hicieron que la presión cambiaria también fuera menor. Porque, repito, al extranjero no le interesa tener soles. Vende el bono en soles y con esos soles compraría dólares para irse. Yendo al fondo de la, y ya con esto casi termino, yendo al fondo de la yo creo que el problema de la medida no está directamente focalizado en el sentido que no necesariamente los más afectados, son decenas de miles y no centenas de miles los afectados, son los que tienen estos fondos en FPS. Ya 2.100.000 personas se han quedado con cero en sus cuentas individuales de capitalización. Pero un punto que no se menciona, y tal vez vale la pena hacerlo, es que está viendo, y estas son cifras de la superintendencia, 91% del fondo de aquellos que no cotizan hace más de 12 meses no le paga nada a las FPs. ¿Por qué? Porque muchos de ellos tenían comisión sobre sueldo. Como no están teniendo sueldo para que les cuente la comisión del FP, no están pagando nada por el manejo de estos fondos. Es decir, a la AFP, el 91% de estos fondos realmente no gana nada. Hay un 9% que sí. Recuerden ustedes, se está en una comisión mixta, pero a partir de 2013, acá mucho de la gente tiene fondos de remuneraciones o un fondo muy pequeño, que es el que ya va desde 2013. La mayor parte de lo que podría retirarse no le paga nada al FP. El FP lo está manejando gratis, sin cobrar un solo sol. 91%. Yo pensaba que era más de la mitad. Realmente me sorprendió que la cifra fuera 91%. Y como dice el BITE, acá hay varios estudios, no puede ser concebido realmente como un cajero automático, que uno va... La vejez es dura. Incluso para imagínate alguien que tenga 25 años y tenga en su fondo de pensiones 2 unidades de imposibilidades tributarias, 8.600 soles, con una tasa de 7% anual de rendimiento en 4 décadas, o sea, los 65 años se han multiplicado por 16. Son más de 130.000 soles. Esos 8.600 se convierten en más de 130.000 soles. Realmente estamos afectando pensiones. Y como yo ya tengo edad para pensionarme y tengo amigos de mi edad que se han pensionado, ellos me dicen, y me lo dicen con toda franqueza, tal vez si no hubiera sido obligatorio el ahorro, no hubiera tenido estos ahorros que ahora agradezco, porque ya quiero jubilarme, ya quiero retirarme y mi pensión hubiera sido mucho más baja si hubiera tenido que ahorrar. Y para terminar, son realmente la gente que tiene acceso a empleo formal. La mayor parte de los afectados, los más vulnerables, son gente que no está cotizando FPs. Pero el otro punto, ya que es más macro y probablemente era más de lo que me pedían,
depende, no hay una respuesta, no puedo dar una respuesta, porque depende de qué piensen los tenedores, los que tienen los bonos del tesoro, que son básicamente extranjeros. ¿Cómo verán esta medida? La vez pasada ellos compraron 5.000 millones mientras las AFPs vendían. ¿Lo harán ahora? Al ver que las AFPs cada vez tienen menos bonos, ¿considera que el mercado es más riesgoso? No tengo una respuesta, pero sí creo que sería peligroso hacerlo de una forma masiva. Y lo digo con toda franqueza, que todas estas medidas que hemos inyectado masivamente liquidez, si no hay la confianza, termina llevándose inflación, a tipo de cambio, etc. El Banco Central recomienda no aprobar la norma, y si se aprobara, que fuera lo más acotada y espaciada posible. Realmente la situación macro ha sido una cosa, creo, en general bien manejada, reconocida en prácticamente todas partes, y ponerla en juego cuando no es clara la necesidad o urgencia de hacerlo, realmente creo que puede ser bastante peligroso. Muchas gracias.